Buenas tardes. Vamos a darle inicio a la clase de investigación sobre la unidad número 2 que nos habla del método científico. Vamos a hablar del método científico formando parte de lo que es el conocimiento científico. Una vez que el conocimiento científico va a permitir ser un conocimiento donde podamos realizar investigación, va a contar con el apoyo del método científico. ¿Cómo se define el método científico? En relación a lo que es la definición del método científico, contamos que es un proceso. Recuerden que la parte del método científico va a optar por una serie de pasos. Unos autores hablan de un proceso destinado a explicar un fenómeno de estudio. Recuerden que esta parte nos va a dar las bases para lo que es una investigación. Por eso se dice que es un proceso que va a permitir explicar el fenómeno, establecer relaciones entre los hechos y los enunciados, leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y que permitan obtener nuevos o desarrollar una serie de conocimientos o explicaciones teóricas que están fundamentadas en el proceso de investigación. El método científico va a hacer que este conocimiento científico se pueda realizar de manera sistemática, de manera organizada, de forma que podamos orientar nuestra investigación y no desarrollar una investigación que no tenga fundamento. Aquí el problema que puede solventar el método científico, siendo el método que utilizan las ciencias para estudiar o realizar investigaciones sobre determinados fenómenos de estudio. Dentro del método científico existen una serie de pasos que van a permitir que se realice una investigación de tal manera de que esa investigación va a tener o va a permitir desarrollar ciertos procesos dentro de su investigación. Por ejemplo, en este caso comenzamos por lo que es la observación, la explicación, el análisis de la explicación, la observación, la formulación de hipótesis, detallando cuáles son los posibles causas que determinan la aparición de ese fenómeno o los efectos que pueda causar ese fenómeno de estudio. También se realiza la experimentación, el análisis de los datos que va a permitir llegar a una serie de conclusiones que evidentemente van a formar parte de todo lo que es el proceso de investigación. ¿Por qué les hablo en esta unidad de este método? Porque es el método que nos va a permitir investigar, que nos va a permitir realizar una investigación como tal. De tal forma que ese conocimiento científico podamos apoyarlo en el método científico que más adelante se va a convertir en todo un proceso de investigación. Una vez que tenemos el método científico, vamos a determinar que hay una serie de pasos, pero que tienen un orden. Este orden va a ser la observación, que es lo que se realiza para la primera etapa de una investigación. Se proponen, hay una etapa de proposición, en este caso se realiza todo lo que son las propuestas, en este caso se realiza lo que es la propuesta del proyecto de investigación, de lo que se va a investigar, se enuncia las hipótesis que van a determinar, que se van a comprobar o a verificar en ese estudio, y por último se hace la verificación de esas hipótesis o la experimentación. En realidad, esta parte del método científico nos va a permitir que podamos desarrollar nuestra investigación. ¿Qué elementos contiene el método científico? Según los autores,
los elementos que va a plantearse el método científico, viene a representar lo que es la investigación, va a establecer respuestas ante el fenómeno que se estudia, ante la observación que se realiza, va a tratar de formular hipótesis de tal manera de que esas hipótesis puedan ser verificadas, puedan ser corroboradas en ese estudio, va a plantear los hechos que van a permitir llegar a conclusiones o se va a experimentar dentro de ese proyecto. Otros autores permiten formular una serie de hipótesis que vienen a ser corroboradas por ellos mismos o verificadas, representando las dudas que se hace el investigador ante sus proyectos o sus investigaciones. Por supuesto, todo esto, esta serie de pasos nos van a llevar a lo que son las conclusiones o a los resultados dentro de una investigación. La relación que pueda existir entre la ciencia y el método científico viene a representar en el orden. ¿Por qué? Porque la ciencia parte de conocimientos ordenados. Ya saben que la ciencia es un conjunto de cuerpos de conocimiento donde estos conocimientos se agrupan teniendo un objeto de estudio, teniendo sometidos a una clasificación y, por supuesto, esta clasificación que se hace de la ciencia permite que se establezcan las leyes, que se formulen teorías que van a llevar a los investigadores a poder explicar los descubrimientos que se puedan hacer en función de lo que se conoce y a establecer, por supuesto, a establecer veredictos, a establecer conclusiones sobre la realidad que se estudia. Y, por supuesto, describir el fenómeno de estudio, que es una de las etapas más importantes dentro de la investigación. El método científico va a constituir un proceso que va a estar destinado a explicar el fenómeno de estudio y a establecer las relaciones entre los hechos y las teorías, enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo para prestar conocimiento. Recuerden que los conocimientos siempre van a contar con otros conocimientos que van a apoyarse y por supuesto van a dar paso a nuevos conocimientos, que es lo que se quiere y es lo que se pretende el investigador, dar pasos a nuevos conocimientos y proyectar esos conocimientos que ya se tienen, hacerlos basados en estudios que evidencien la teoría y que puedan ser verificados o fundamentados en esa teoría y que pretende dar una conclusión ante los fenómenos de estudio. Uno de los fenómenos de estudios que en la actualidad se presentan y se investigan están relacionados con lo que es la enfermedad que se planteó durante los años 19 y prácticamente partió del 19 y del 20, que fue el COVID-19. El COVID-19 le planteó a la ciencia prácticamente un reto sobre su investigación, sobre su estudio. Por ello, el COVID-19 representa, diríamos que, un fenómeno que actualmente sigue siendo investigado. No se ha detenido la investigación con respecto al COVID-19, simplemente se han dado como que las medidas necesarias de tal manera de que podamos continuar en esta época de pandemia, podamos continuar estableciendo las conexiones necesarias como para que la educación ni el mundo se detenga dentro de lo que nosotros podamos representar. Nosotros como profesores, ¿verdad? Tenemos que aprovechar esa situación que se generó durante la pandemia, como fueron las clases desarrolladas de una manera virtual, de una manera online, han hecho su aporte dentro de lo que es todo la investigación y prácticamente nos hemos adaptado al sistema durante toda esta época de pandemia. No hemos
detenido, todavía no se ha detenido el proceso de diagnóstico y de desarrollo de la enfermedad. Simplemente estamos como en un estado, diríamos, recesivo, de recesión, que podamos, por lo menos en este momento, venir a las instituciones, realizar ciertos trabajos de manera que podamos no solamente tener al alcance lo que es la parte virtual, sino también la parte presencial. Y por ello, en la actualidad estamos trabajando de ambas maneras, de tal forma de que el estudiante siempre se vea apoyado ante todo su educación, que es lo más importante. Lo que les quiero decir con esto, que las investigaciones proceden y las investigaciones continúan. El estudio del COVID-19 no se ha detenido. Que se haya hecho como un proceso de recesión del virus, podemos estar como que no tranquilizar, realmente no, porque sigue allí, está allí. Lo único que tenemos que tener precaución ante todo lo que se realiza, ante nuestra vida cotidiana, ante lo que es la institución, como reflejo de que podamos permitirnos venir, pero sin contagiarnos, por supuesto, que es lo que se quiere, y seguir adelante con nuestras vidas. Por eso es importante ver que la investigación procede y que sigue avanzando mediante la parte tecnológica, el apoyo tecnológico que nos ha permitido estar aquí en todo momento. Es importante que el método científico dentro de la investigación, porque las investigaciones científicas se basan en lo que plantea el método científico, y por ello todo lo que nosotros observemos, experimentemos, el análisis de los datos, la lógica, lo va a dar la investigación. Pero el método científico va a ser la herramienta de trabajo que tiene todo investigador para poder recopilar sus datos, para poder analizarlos, para poder explicarlos y para poder investigar. Si la investigación no se apoya en el método científico como herramienta fundamental del investigador, las investigaciones tienden a caerse o a quedarse simplemente en investigaciones inconclusas, en investigaciones que no se han terminado. Recuerden que las investigaciones siempre hay que investigar, hay que seguir investigando y no detenernos ante las cosas, ante los hechos o fenómenos que se plantean. Por eso el investigador nunca termina de investigar sus fenómenos de estudio, porque siempre hay algo que argumentar, siempre hay algo que explicar y siempre hay algo por el que hay que seguir estudiando ese fenómeno. Hemos hablado de todo lo que conforma el método científico y por último vamos a pasar por las etapas que cumple el método. En el método científico se conjuga la inducción y la deducción, es decir, este pensamiento reflexivo que nos permite razonar y que nos permite cumplir con las etapas para resolver un problema. Recuerden que la parte de investigación se enfoca hacia lo que es la resolución de un problema que venga de este mundo real, o sea, un problema que podamos resolver dentro de nuestras necesidades y que pueda ser aplicado, ¿verdad?, en nuestra área de estudio. Por eso es evidente que cuando comencemos por la etapa de investigación, que es una de las últimas unidades de esta materia de investigación, es la parte de aplicación del método científico. ¿Por qué? Porque cumplimos con todas las etapas que se citan dentro del método científico, que es el percibir una dificultad, el ver una necesidad en determinada área de estudio, donde el individuo encuentra algún problema que le preocupa según sus necesidades, y los medios que hace el investigador, que busca los medios necesarios para poder explicar y para poder observar
ese objeto de estudio. La identificación y la definición, que cuál es la dificultad que se tiene para, mediante las observaciones que se realicen, para poder precisar cuál es el problema que se presenta. Y finalmente, el método científico busca explicar ese fenómeno con mayor detenimiento, determinar cuáles son las causas y los efectos que lo hacen, que sea un problema, y finalmente se formulan las hipótesis que le van a dar como que las preguntas necesarias para poder resolver el problema. Se llegan a las conclusiones o al análisis finalmente de esos resultados, que son los que se emiten al final de toda investigación. Esos resultados van a estar apoyados por lo que es la comunicación científica. Más adelante vamos a ver con detenimiento esa unidad donde hablamos de las diferentes formas que se presentan de la comunicación científica. Hemos dado por terminada la clase de hoy. Gracias por su atención y por su apoyo. Vamos a darle paso a la ronda de preguntas si hay alguna duda que se presente, y por supuesto vamos a finalizar con la presentación y podemos dar por terminada esta clase. Gracias por su atención y vamos a finalizar. Si hay alguna duda, alguna pregunta, podamos aclarar esta situación. Si no hay nada que objetar, podemos